Este hombre pasaría la historia por fundar una congregación, por sobrevivir a la cárcel, a la persecución y a varios intentos de asesinato, pero también por algo mucho más inquietante, por predecir, con una precisión que todavía hoy sorprende a los historiadores de la Iglesia, momentos que estaban por venir. Su nombre era Gaspar del Búfalo, y esta es su historia. Para entender a Gaspar, primero hay que entender el mundo en el que nació. Nos trasladamos a Roma, 6 de enero de 1786. No es una fecha cualquiera, es el día de la Epifanía, el día en que la Iglesia recuerda a los 3 Reyes Magos, que siguieron una estrella hasta Belén. Por eso, al bautizarlo al día siguiente en la iglesia de San Martina in Monti, cerca de Santa María la Mayor, sus padres le pusieron los 3 nombres a la vez: Gaspar, Melchor y Baltasar. Su familia no era rica. Su padre, Antonio del Búfalo, trabajaba como cocinero en el palacio de la familia Altieri. Y fue allí, en la cercana iglesia jesuita del Gesù, donde la fe del pequeño Gaspar comenzó a tomar forma. Su madre, Annunziata Quartieroni, era una mujer de profunda piedad, devota en particular de una reliquia que se conservaba en esa iglesia, un brazo de San Francisco Javier. Esta devoción no era casual ni decorativa. Cuando Gaspar tenía apenas 2 años, una grave forma de varicela lo puso en peligro de muerte. De hecho, 1 año antes, a los 7 meses de nacido, ya había estado tan grave que le habían administrado el sacramento de la confirmación como último recurso. Fue entonces cuando su madre invocó con fervor a San Francisco Javier, y el niño sanó. Le quedaron marcas en el rostro para toda la vida, pero sobrevivió. Años después, sería el hermano de Gaspar, Gerardo, quien enfermaría de una conjuntivitis purulenta que los médicos declaraban incurable, con riesgo cierto de ceguera. Otra vez la madre invocó al mismo santo. Otra vez, contra todo pronóstico médico, el niño sanó. No es difícil imaginar, entonces, por qué San Francisco Javier se convertiría en la devoción central de toda la vida de Gaspar. Pero hay algo más que ocurrió en esos mismos años, y que pocas biografías subrayan lo suficiente. En 1796, cuando Gaspar tenía 10 años, sucedió en los Estados Pontificios uno de los fenómenos más extraordinarios registrados en la historia del cristianismo. Comenzó el 25 de junio en Ancona, una imagen de la Virgen María en la catedral de la ciudad, un cuadro pintado de apenas 50 centímetros, conocido como la Reina de todos los santos. Empezó a abrir y cerrar los ojos, a mirar con amor a los presentes, a sonreír. En una ocasión llegó incluso a brillar con una luz que los testigos describieron como sobrenatural, durante un día entero. El fenómeno no se detuvo ahí. El 9 de julio llegó a Roma, y de allí se extendió a otras ciudades de los Estados Pontificios. Se contaron en total al menos 122 imágenes, la inmensa mayoría de la Virgen, pero también algunas de santos y crucifijos, que durante 9 meses parecieron cobrar vida ante multitudes enteras. Provocó una ola de confesiones y conversiones sin precedentes. Incluso protestantes y musulmanes se convirtieron al presenciarlo. La Iglesia, lejos de aceptarlo sin más, abrió una investigación rigurosa sobre 26 de esas imágenes solo en Roma. El veredicto, firmado por el cardenal vicario de la ciudad, fue contundente. Eran milagros verdaderos. Hasta el día de hoy, en el santuario de la Virgen del Arceto en Roma, se sigue celebrando cada año, el domingo más cercano al 9 de julio, una fiesta que recuerda aquellos meses. 8 meses después de que comenzaran esos prodigios, el 8 de febrero de 1797, las tropas de Napoleón invadieron los Estados Pontificios, como si el cielo hubiera querido advertir a su pueblo.
con una sonrisa antes que con un castigo, de la tormenta que se avecinaba, y en medio de esa generación marcada a la vez por prodigios y por guerra, crecía un niño que jugaba a celebrar la misa, con altares improvisados en su propia casa, que había acomodado un rincón a modo de confesionario, que se subía a una silla para predicar imitando lo que oía en el templo, y que a los 6 años ya se confesaba con el rector de la iglesia del Jesús. A los 11 hizo su primera comunión y se inscribió en la Asociación de San Luis Gonzaga, junto a su hermano mayor, Luigi. Su formación fue desde la primaria hasta el último año de teología, obra de los jesuitas, en el que entonces se llamaba el Ateneo Romano y que hoy conocemos como la Universidad Gregoriana. No es extraño que durante un tiempo Gaspar pensara seriamente en hacerse jesuita. Ese niño sería, años después, el protagonista de todo lo que viene a continuación. Para comprender lo que Gaspar estaba a punto de enfrentar, hace falta entender hasta dónde había llegado el poder de un solo hombre. El 16 de julio de 1801, Napoleón firmó un concordato con la Santa Sede, un acuerdo que, como se vería después, no pensaba respetar del todo. 3 años más tarde, el 2 de diciembre de 1804, el Papa Pío VII viajó hasta París para presenciar la coronación del emperador, y en ese momento ocurrió un gesto que lo decía todo sobre el hombre al que la Iglesia tendría que enfrentarse. Napoleón tomó la corona con sus propias manos y se la colocó él mismo, como dejando claro que no se le debía a nadie, ni siquiera al Papa. 2 años después, en 1806, el Papa se negó a sumarse a la Confederación de Países bajo control francés y rechazó cerrar sus puertos a los enemigos de Napoleón. La respuesta llegó el 2 de febrero de 1808. Las tropas francesas invadieron Roma, se apoderaron de los estados pontificios y los anexaron al imperio, convirtiendo a la ciudad eterna en la segunda ciudad del imperio francés. Y entonces llegó la exigencia que definiría el resto de la vida de Gaspar, un juramento de fidelidad personal al emperador, impuesto a obispos, prelados, canónigos y párrocos. Gaspar, ya sacerdote y canónigo de la Basílica de San Marcos, había sido ordenado diácono el 12 de marzo de 1808 y sacerdote el 31 de julio de ese mismo año. En la iglesia de los misioneros de San Vicente Paul fue llamado a jurar. Su respuesta quedó grabada para la historia, pronunciada frente a su propio padre. No puedo, no debo y no quiero hacerlo. Su padre, testigo de esas palabras, declaró algo que hoy resulta estremecedor, que preferiría ver morir a su hijo antes que verlo hacer condenado por el Papa ese juramento. El Papa Pío VII respondió a la anexión excomulgando a Napoleón, y Napoleón respondió enviando al general Radet a exigirle al Papa la renuncia a su poder temporal, y finalmente tomándolo como rehén y deportándolo a Francia. La suerte de Gaspar quedó a partir de entonces encadenada a la del propio Papa. El 15 de julio de 1810, Gaspar y su director espiritual, el padre Francesco Albertini, quien le había inculcado la devoción a la sangre de Cristo, que marcaría toda su historia futura, fueron deportados a Piacenza y encarcelados. Las condiciones eran brutales. Celdas sucias plagadas de insectos, con letrinas en un estado lamentable, que impregnaban todo de mal olor. La comida se reducía a un pedazo de pan y una menestra apenas comestible. Les quitaron libros, papel y tinta, para que no pudieran ni siquiera escribir. La correspondencia que recibían llegaba ya abierta, y al principio ni siquiera se les permitía celebrar misa. Gaspar, de salud frágil desde niño, enfermó gravemente en Piacenza y solo logró recuperarse, según su propio testimonio, por intercesión de otro santo de su devoción, San Luis Gonzaga, cuya imagen mantenía frente a su cama. El calvario apenas comenzaba.
El 9 de junio de 1812, el propio Pío VII fue trasladado con violencia desde Savona hasta Francia, enfermando tan gravemente durante el cruce de los Alpes, que llegó a recibir los sacramentos reservados para los moribundos. Aún así, fue conducido sin miramientos hasta Fontainebleau, donde el trato empeoró todavía más. Como consecuencia directa, las persecuciones contra el clero fiel al Papa se intensificaron. Las cárceles se llenaron de sacerdotes, muchos de ellos encerrados junto a criminales comunes. A Albertini lo deportaron a Córcega y a Gaspar volvieron a exigirle el juramento, esta vez con una tentación mayor, pues le ofrecieron el puesto más alto en la dirección de la juventud de Bolonia, un cargo que, por su temperamento y sus dones, parecía hecho a su medida. Gaspar rechazó la oferta, y como suele ocurrir bajo todo régimen de violencia, la respuesta llegó de noche. Un comando policial lo sacó de la cama y lo llevó a la cárcel de San Juan del Monte. Era el 12 de septiembre de 1812. Dentro de esos muros húmedos, entre las puertas de hierro y las blasfemias de los presos comunes en las celdas vecinas, Gaspar hizo algo que revela ya el carácter del fundador que sería después. Se impuso un horario estricto de oración y estudio, como si fuera un hombre libre, y en más de una ocasión sostuvo el ánimo de sus compañeros de celda, cuando el desánimo amenazaba con vencerlos. Cuando finalmente les permitieron reunirse, Gaspar aprovechó para organizar conversaciones sobre teología moral, ascética y sagrada escritura, una manera instintiva de proteger a sus compañeros de lo que hoy llamaríamos la psicosis del encierro. Las autoridades de la prisión no tardaron en darse cuenta de quién era en realidad el alma de la resistencia entre los encarcelados. Por eso decidieron trasladarlo, junto a otros 7 compañeros, a un lugar que consideraban más seguro: la fortaleza de Imola, conocida como La Roca. Y ahí ocurrió algo inesperado. El comandante de esa fortaleza resultó ser un hombre compasivo, simpatizante de la Iglesia, que hizo lo posible por aliviar la situación de aquellos a quienes consideraba inocentes perseguidos. Permitió que los sacerdotes celebraran misa, aunque solo de noche, y en el más absoluto secreto. Un noble local, el conde Annibali Ginasi, logró hacer llegar en secreto comida y ropa que los propios habitantes de Imola reunían para los presos. Fue precisamente ahí, en la Roca de Imola, donde ocurrió algo que pocos documentales sobre Gaspar mencionan con el peso que se merece. Fue en esa prisión donde Gaspar, junto a ese pequeño grupo de compañeros, hizo una primera prueba de las reglas de vida comunitaria, que años más tarde daría a su congregación, la semilla de su obra más importante, la que hoy sigue viva en decenas de países. Nació literalmente entre rejas. De esos días se conserva una carta suya, que resume ya toda su espiritualidad futura. Dice así: la perfección no consiste en la ejecución de cosas grandes, sino en el cumplimiento exacto de la voluntad de Dios. Tenemos que seguir el camino que Dios nos ha indicado, ya sea llano o escabroso. Mientras tanto, en los campos de batalla de Rusia, la estrella de Napoleón comenzaba a apagarse. Derrotado el emperador, arrancó al Papa gravemente enfermo nuevas concesiones, que se apresuró a anunciar como un concordato definitivo, ordenando que se celebrara con un Te Deum en todas las iglesias. Al mismo tiempo, ofreció un indulto a todos los sacerdotes presos que aceptaran, ahora sí, prestar el juramento. Quien no lo hiciera antes del 1 de mayo de 1813 perdería el derecho al perdón para siempre. Fue una trampa cruel. Ni las autoridades ni los propios presos sabían que el Papa apenas comprendió el alcance real de lo que había firmado, bajo presión, y revocó de inmediato esas concesiones. Pero para entonces algunos sacerdotes ya habían cedido. 2 compañeros de Gaspar,
de la misma iglesia de San Marcos, prestaron el juramento e intentaron convencerlo de hacer lo mismo. Tuvieron que regresar a Roma sin él. Nada en el mundo hubiera inducido a Gaspar a vender, como él mismo lo había dicho, una cuestión de justicia, por un plato de lentejas. El 16 de mayo emprendió camino, junto a otros 11 sacerdotes, hacia un nuevo lugar de sufrimiento, la temida Roca di Lugo, una fortaleza del siglo XVI, que parecía construida para hacer desaparecer a los hombres. El capitán que los recibió allí era todo lo contrario del comandante de Imola, duro hasta la crueldad, sin el menor sentimiento humano. Ordenó que les quitaran sus objetos personales, prohibió las visitas, la recepción de alimentos y hasta la celebración de la misa. Como cama, un saco de paja y la manta de la montura de un caballo. Un testigo de aquellos días, compañero de prisión, dejó un retrato conmovedor de Gaspar en ese momento. Convencido de que moriría sin volver a ver Roma, se retiraba cada vez más de sus compañeros, imitando la vida solitaria de los antiguos padres del desierto. Sufría, decían quienes lo observaban, más que ningún otro, a pesar de ser de los más jóvenes entre los presos, pero se negaba a importunar a los demás, con su propio dolor. Finalmente, sus compañeros encontraron la manera de traerlo de vuelta. Organizaron discusiones teológicas diarias y, mediante un sorteo, eligieron un moderador. Nunca les revelaron que todas las papeletas del sorteo llevaban su nombre. Los reveses militares de Napoleón en 1813 fueron ablandando también las condiciones en Roca di Lugo, cuando el brutal capitán fue reemplazado por uno más correcto, de apellido Sammaritani. Las torturas morales cesaron. Incluso comenzaron a llegar donativos desde la propia Francia para los sacerdotes presos. Pero antes de que llegara la liberación definitiva, Napoleón dio una última orden, que fue trasladar a los sacerdotes, que aún se negaban a jurar, hasta la isla de Córcega, para tenerlos ahí como una carta de negociación futura con la curia romana. El país estaba en tal estado de desorden que ni siquiera había suficientes vigilantes para custodiar el traslado. Los enviaron por los caminos casi sin escolta, como si fueran tropas abandonadas a su suerte. En Imola, la gente los recibió con júbilo en las calles. En Bolonia, Gaspar tuvo ocasión de saludar a la familia condal de los Bentivoglio. En Florencia presenció la entrada de tropas napolitanas, al mando de Murat, quien acababa de desertar a Napoleón para unirse a los aliados, mientras otros sacerdotes, todavía desconfiados del desenlace, buscaban dónde esconderse. Gaspar decidió esperar abiertamente en la ciudad la hora de su liberación. Esa hora llegó el 26 de enero de 1814, con la orden de Murat de liberar a todos los sacerdotes presos y devolverlos a sus antiguos puestos. Habían sido solo 3 años y medio de cárcel, pero como bien se ha dicho de este episodio, valieron el doble o el triple en el progreso espiritual de aquel hombre. El joven sacerdote impulsivo, ardiente de deseos de acción, que había entrado en prisión, salió de ella parco en palabras, templado, y sin saberlo, había cruzado ya la frontera de la mitad de su vida. Tenía 28 años, y al regresar no encontró a su madre. Había muerto el 20 de octubre de 1811, mientras él seguía preso. No llegó a tiempo para despedirse de ella. Terminada la ocupación francesa, el Papa se enfrentó a un país fracturado. Años de dominio extranjero habían dejado desórdenes profundos. Muchos que habían ocupado cargos bajo los franceses se resistían ahora a someterse de nuevo a la autoridad pontificia. Hombres reclutados a la fuerza por el ejército napoleónico se habían refugiado en los montes, mezclándose con bandoleros y ladrones, y grupos organizados de masones y carbonarios, furibundos anticatólicos. Buscaban activamente la independencia,
y la ruptura con Roma. El Papa proclamó una amnistía general para quienes vivían como fugitivos en las montañas, aunque muchos bandoleros siguieron a lo suyo. Pero más allá de la amnistía, el pontífice tomó una decisión estratégica. La mejor respuesta a la crisis no era solo la fuerza, sino la evangelización masiva de los territorios pontificios, enviando grupos de misioneros hasta el último rincón. Gaspar fue nombrado misionero apostólico y durante los 2 años siguientes recorrió miles de kilómetros, a pie, por caminos difíciles, acompañado de un grupo de sacerdotes. Sus misiones seguían un patrón que se repetía de pueblo en pueblo, casi como una liturgia itinerante. Entraba solemnemente a pie, recibido a las puertas por el obispo o alguna autoridad eclesiástica. Se dirigían juntos a la iglesia o a la plaza principal, donde comenzaba la misión con una introducción fervorosa. Llevaba siempre consigo un crucifijo atado a la cintura, costumbre que exigió también a todos sus misioneros, y otro de mayor tamaño, que sostenía con ambas manos, a la vista del pueblo entero. Junto a él una imagen de la Virgen con el niño, sosteniendo un cáliz, la Virgen del Cáliz, la reina de la preciosísima sangre. Los misioneros se alojaban juntos, normalmente en algún convento. Durante las comidas se leía algo espiritual en voz alta. El penúltimo día de cada misión se dedicaba a la comunión general de las mujeres del pueblo, el último a la de los hombres. Gaspar predicaba con una intensidad que dejaba huella. En ocasiones, para hacer comprender a la multitud la gravedad de ofender a Dios, se golpeaba públicamente con un látigo, mientras hablaba del pecado y del infierno. Exigía que le entregaran los libros considerados inmorales, para quemarlos en público, y las armas poseídas ilegalmente, para destruirlas. Los sables, en cambio, los entregaba directamente al ejército. Dedicaba siempre un día completo de cada misión a reconciliar a personas enemistadas. En algunas pláticas sostenía en sus manos una calavera, mientras hablaba de la muerte y de la eternidad. Y no descuidaba a los más pequeños, ni a los más pobres. Reunía a los niños para catequizarlos personalmente. Visitaba enfermos y repartía entre los necesitados buena parte del dinero que las colectas recogían durante la misión. Todo esto con un don oratorio que sus contemporáneos describían con superlativos. Lo llamaban un arca de ciencia, un río de elocuencia, algunos incluso un nuevo San Pablo, pero no era en absoluto un hombre sin miedo. Y aquí conviene detenerse, porque es precisamente lo que hace de Gaspar una figura profundamente humana y no una estampa de mármol. Tenía pánico a la oscuridad, a los perros, a los gatos, a los ratones, a caminar solo al anochecer. Necesitaba dormir con una lámpara encendida y rociar agua bendita en su habitación para poder conciliar el sueño. Era de temperamento irascible. Fácilmente se le desataban los nervios. Sufría del estómago y, sin embargo, ese mismo hombre se enfrentaba sin dudar a multitudes hostiles, a masones armados y a intento de asesinato reales. Porque los enemigos de la Iglesia no se quedaron de brazos cruzados. Las conversiones masivas que sus misiones provocaban enfurecían a masones y carbonarios, hasta el punto que, en sus primeras misiones, Gaspar necesitó ir escoltado por soldados. Lo acusaron falsamente de favorecer a los bandidos, de ser un falso reformador, e incluso de que su congregación, dedicada a la sangre de Cristo, era una profanación. Esas acusaciones llegaron hasta el propio Papa, y aquí vale la pena detenerse en un testimonio de primera mano. San Vicente Palotti, testigo directo en el proceso de canonización de Gaspar, relató que cuando fue elegido el Papa Pío VIII, Gaspar acudió a besarle los pies, como era costumbre con todo pontífice recién coronado. El nuevo Papa, influido por los informes negativos que había recibido,
Se negó a recibirlo. Solo más tarde, al descubrir que las acusaciones eran falsas, le dio su apoyo y su bendición. Algo similar había ocurrido antes con el Papa León XII, ante quien Gaspar respondió con una humildad total. Yo obedeceré a su santidad, y bastaría un gesto de su parte para que cierre todas las casas abiertas de la congregación. Incluso el Papa Gregorio XVI, presionado por las mismas calumnias, llegó a considerar suprimir la congregación, pero al descubrir, como sus predecesores, que las acusaciones eran falsas, terminó apoyándolo con fuerza. Y después de la muerte de Gaspar, aprobó formalmente su regla mediante decreto apostólico. La congregación nacida en la adversidad. En Roma, Gaspar había buscado inicialmente unirse a los llamados operarios evangélicos, una asociación de misioneros, fundada por el padre Gaetano Bonani. Pero cuando intentó introducir ahí la devoción especial a la sangre de Cristo y a San Francisco Javier, sus propuestas fueron rechazadas y Gaspar se alejó. Fue entonces cuando decidió comenzar por su cuenta, con un pequeño grupo de sacerdotes diocesanos que se le habían unido para la obra de las misiones, una labor que el propio Papa Pío VII le encomendó directamente, pidiéndole incluso que abandonara su antigua idea de hacerse jesuita. Así nació lo que se llamaría la Congregación de los Misioneros de la Preciosísima Sangre. La primera casa se la concedió el Papa en la ciudad de Giano, y su fundación data del 15 de agosto de 1815. Durante la vida de Gaspar llegaron a abrirse 13 casas en distintos puntos de los estados pontificios, más tarde donadas en bloque por el Papa Gregorio XVI. La regla que Gaspar dio a sus misioneros era exigente. Debían llevar siempre un crucifijo visible al salir de Roma, guardar silencio en los desplazamientos comunitarios, y quienes abandonaran la congregación no podrían ser readmitidos, salvo el caso de quienes fueran promovidos al episcopado. Y la obra no se detuvo en la rama masculina. Una joven llamada María de Matías escuchó predicar a Gaspar en una de sus misiones y a los 17 años decidió consagrar su vida a Dios, bajo la dirección espiritual del venerable Giovanni Merlini, uno de los colaboradores más cercanos de Gaspar, y con el impulso y la bendición del propio fundador. María de Matías fundó en Acuto, el 4 de marzo de 1834, el Instituto de las Adoratrices de la Preciosísima Sangre. Fue, como se ha dicho, el broche de oro de toda la obra de Gaspar. Hoy sería canonizada como santa. Para entender de dónde sacaba Gaspar la fuerza para 3 años de cárcel y décadas de misiones extenuantes, hace falta conocer su vida interior, casi obsesivamente disciplinada. Rezaba el rosario todos los días y promovía con insistencia que se rezara en familia. Ordenó que en las casas de su congregación hubiera exposición del Santísimo durante los carnavales, como un contrapeso espiritual a las fiestas profanas de la época. Al pasar por las calles de Roma, se descubría la cabeza ante cada imagen de la Virgen que encontraba a su paso. Cuando sonaban las campanas del Ángelus, se detenía a rezar estuviera donde estuviera, en casa o de viaje. Tenía una devoción particular a los ángeles. Se encomendaba a San Rafael Arcángel antes de cada viaje y rezaba diariamente la oración del Ángel de la Guarda. Le gustaba visitar santuarios y reliquias, los de Santa Rosa de Viterbo, San Nicolás de Tolentino, Santa Clara de Montefalco y, sobre todo, los lugares donde se conservaban reliquias de la sangre de Cristo. Cada primer domingo de julio celebraba con solemnidad la fiesta de la sangre de Jesús y en sus misiones pedía a la gente que colocara en las puertas de sus casas inscripciones como «Viva la sangre de Jesucristo». Tenía, además, una lista curiosa de devociones muy personales. Era devoto de Santa Polonia, a quien encomendaba sus frecuentes dolores de dientes. Amaba profundamente a San Luis Gonzaga, cuya imagen lo había acompañado incluso en la cárcel de Piacenza.
Y por supuesto, mantenía siempre en primer lugar, después de la Virgen y de San José, su devoción de toda la vida a San Francisco Javier, el santo que, según la fe de su familia, lo había salvado de niño. Cuando pasaba frente a una iglesia y suponía que el Santísimo estaba reservado en el sagrario, se descubría y hacía una breve oración, aunque fuera de paso. Lo mismo hacía frente a los cementerios, rezando por los difuntos del lugar. Sus jaculatorias favoritas eran sencillas y repetidas. Todo para gloria de Dios. Madre mía, María, ayúdame. Y una tomada de San Felipe Neri. Te doy gracias, Jesús mío, porque las cosas no salen a mi gusto. Un episodio menor, pero revelador de su carácter, ocurrió en uno de sus viajes. El cochero que lo conducía blasfemaba constantemente contra Dios y los santos. Gaspar mandó detener el carruaje y le habló con tal firmeza y claridad sobre la gravedad de la blasfemia que el hombre dejó de hacerlo por el resto del trayecto. Los prodigios. Y aquí es donde la historia de Gaspar del Búfalo deja de sonar solamente a biografía heroica y empieza a sonar a algo que desafía toda explicación natural. Testigos bajo juramento, recogidos años después en el proceso oficial de canonización, aseguraron haberlo visto predicando en una plaza y confesando en una iglesia al mismo tiempo. San Vicente Palotti recoge directamente el testimonio de un tal Biaglio Valentini, quien afirmó haber presenciado exactamente ese fenómeno, mientras Gaspar confesaba en un templo y, simultáneamente, predicaba en la plaza contigua. En el pueblo de Cerreto, mientras Gaspar predicaba, varios testigos completamente independientes entre sí declararon bajo juramento haber escuchado su voz con total claridad a kilómetros de distancia. Antonio de Cerreto, que cuidaba ovejas a 3 millas del lugar de la predicación, aseguró haber oído incluso frases completas, como «Pueblo mío de Cerreto, pueblo mío devotísimo, conviértete y entrégate al Señor». Carlo Maltesta, de 54 años, situado a 1,5 millas de distancia, dio testimonio idéntico. Y Sebastián Cola, según refirió Carlo Marani, estaba subido a un árbol recogiendo fruta, a 2 millas de la plaza, y también escuchó con claridad la predicación. El propio párroco del lugar, junto con otro testigo local, certificaron formalmente que en esa zona no existía posibilidad física de eco que explicara el fenómeno. En varias misiones, Nocera, Umbras, Pelo, Matelica, se relatan episodios en los que, estando la multitud a la intemperie, bajo una tormenta inminente, la oración de Gaspar lograba que el temporal se detuviera. El caso más impresionante ocurrió en Ascoli, ante una multitud de 12.000 personas reunidas al aire libre, cuando una fuerte lluvia comenzó a caer. Gaspar tomó entre sus manos el gran crucifijo, bendijo el aire, hizo lo mismo con la imagen de la Virgen, y el cielo se serenó de inmediato ante el asombro general. El hecho quedó documentado por escrito por el propio padre Francesco Amici, testigo presencial. Algo similar se cuenta de la misión de Valetri. El último día, mientras Gaspar predicaba en la plaza, llovía con fuerza en los alrededores, pero ni una sola gota caía sobre la multitud reunida para escucharlo. Testimonio confirmado por Giovanni Menicucci, quien aseguró haber estado presente. Gaspar sobrevivió a varios intentos directos de asesinato. En Meldola, tras recibir cartas de muerte de parte de los carbonarios, intentaron envenenarlo con una bebida, concretamente con horchata, que solía tomar para la garganta. Él la bendijo antes de tomarla y no sufrió daño alguno. En Forlimpopoli, un grupo enviado para atacar la misión terminó, en cambio, precipitándose al río sin que a Gaspar le ocurriera nada. Y cuando otro grupo de agresores le arrojó piedras durante un traslado,
Su propio carruaje volcó al huir, dejando a uno de ellos gravemente herido. En un viaje hacia Montalto, Gaspar debió cruzar un río crecido por las lluvias, hasta 5 o 6 veces. Venciendo su timidez natural, fue el primero en atravesarlo a caballo, abriendo camino a sus compañeros. En Espelo, mientras predicaba, la multitud entera aseguró haber visto 3 estrellas sobre su cabeza, formando el trazo exacto de una cruz. Después de aquello, la gente comenzó a disputarse cualquier objeto que hubiera tocado, su pañuelo, incluso el agua con la que se había afeitado. En la misión de Alatri, se le inmovilizó por completo el brazo derecho, mientras predicaba. Él mismo interpretó el hecho como un intento del demonio de impedir la misión, y tras invocar a la Virgen, poco a poco recuperó el movimiento. En esa misma misión, mientras predicaba, se le reventó internamente un tumor que tenía en el cuello. Sangró abundantemente, pero toda la hemorragia quedó contenida por dentro, sin manifestarse al exterior. Solo le quedó una cicatriz como recuerdo. Terminó la misión sin interrupción. Las curaciones. Los relatos de curaciones atribuidas a Gaspar, recogidos en el proceso de canonización, tienen algo que los distingue de simples leyendas piadosas. Nombres, fechas, lugares y testigos identificables. En Mergo, una mujer que no podía caminar fue llevada hasta él, mientras confesaba. Gaspar, sin más, le indicó: «Vete a la imagen de San Francisco Javier y pídele que te cure». La mujer quedó sana. En otra ocasión, un padre desesperado le suplicó por su hijo moribundo. Gaspar le pidió que donara 12 túnicas a los hermanos de la cofradía, y el niño sanó. En Alatri, un sacerdote llamado Pasquale Aloisi, que quería unirse a su obra pero padecía una grave dolencia articular, conocida como podagra, fue tomado del brazo por Gaspar y se puso a caminar. Quedó curado al instante. Entró finalmente en la congregación y vivió muchos años más en la comunidad. Un niño de 5 años fue llevado ante él, con una herida en la rodilla, que los médicos habían declarado incurable. Gaspar tocó la herida y el niño quedó curado de inmediato. En Aricia curó de ciática a una mujer que lo había llamado a su lecho. En Fiamenga, una mujer sufría de hemorragias crónicas que ninguna medicina había logrado detener. Gaspar le hizo llegar, a través del párroco local, una imagen de San Francisco Javier. Sanó. En Llano, un campesino se hirió gravemente la rodilla. Gaspar acudió con una reliquia del mismo santo. Lo bendijo, y la herida se cerró al instante. Estos son solo algunos ejemplos. La profecía. Según el mismo Palotti, hoy también canonizado y testigo directo de los últimos días de Gaspar, citando a su vez a don Biaglio Valentini y a don Giovanni Merlini, Gaspar anunció su propia muerte, con meses de anticipación. En su última ronda de visitas a las casas de su congregación, les decía a sus misioneros que era la última vez que iba a verlos. Y hubo más. En una ocasión, mientras celebraba misa, algunos presentes lo vieron como cargado con 2 cruces sobre los hombros. Poco después, 2 casas de su congregación tuvieron que cerrarse, tal como, según interpretó, la visión había anunciado. Estos hechos están documentados dentro del proceso oficial de canonización. Pero ¿y la profecía del gran monarca? Circula la idea por internet de que Gaspar del Búfalo profetizó sobre el llamado gran monarca. La investigación seria arroja un dato distinto, y más interesante quizás. Esa profecía del gran monarca no se atribuye a Gaspar, sino a su tío materno, un monje cistercense llamado Eugenio Peche, cuyo texto profético fue publicado en 1864, casi 30 años después de la muerte de Gaspar, en una obra italiana sobre los destinos futuros de los estados y las naciones. Su origen y autenticidad siguen siendo objeto de debate entre los propios investigadores de estas tradiciones.
Lo que sí se atribuye de forma extendida directamente a Gaspar es otra profecía distinta, la de los 3 días de oscuridad, también asociada a otros místicos del siglo XIX, como la beata Ana María Taigi. Según la tradición, Gaspar habría dicho: la muerte de los perseguidores impertinentes de la Iglesia ocurrirá durante los 3 días de oscuridad. La muerte y lo que vino después. Años de misiones bajo lluvia, frío y caminos imposibles fueron destruyendo su salud, ya frágil desde la infancia. En diciembre de 1836, tras una misión particularmente dura en Nepi, en pleno invierno y con una atmósfera húmeda y helada, Gaspar terminó casi sin poder respirar. Regresó a Roma maltrecho. No se cuidó como debía. Siguió predicando aún con fiebre en Sermoneta, donde otro misionero tuvo que sustituirlo en el púlpito, y en Albano. San Vicente Palotti dejó un relato detallado y conmovedor de sus últimos días. El 26 de diciembre de 1837 lo visitó y lo encontró ya en cama. Lo confesó. 2 días después, el 28 por la tarde, regresó y encontró la situación mucho más grave. Quien lo había cuidado toda la noche anterior, su sirviente y amigo Bartolomeo Panzini, le abrió la puerta y le dijo, todavía impresionado: ¡qué gran santo! ¡Qué paciencia! Ha pasado toda la noche en oración, repitiendo textos de la Escritura. Palotti volvió a confesarlo, esta vez en preparación, para recibir la unción de los enfermos, que le fue administrada junto con la comunión, de manos del párroco de la iglesia de Sant'Angelo, el canónigo Giacomo Traversi. Regresó esa misma noche a las 9, se arrodilló junto a él para orar y comprobó que ya agonizaba. Recitó las oraciones por los agonizantes y, según su propio testimonio, en el rostro de Gaspar se notaba una paz y una tranquilidad extraordinarias. A las 9:30 de la noche del 28 de diciembre de 1837, Gaspar del Búfalo murió plácidamente. 2 santos, Gaspar y el propio Palotti, que sería canonizado décadas después, compartieron esa habitación en el momento final. Esa misma noche, lejos de Roma, ocurrieron hechos que los testigos no pudieron explicar. Una religiosa de Cori, en la diócesis de Velletri, tuvo una visión de Gaspar vestido con roquete y estola, repitiendo salmos junto a sus misioneros y después subiendo al cielo, mientras una voz decía: «Líbrame, Señor, de la muerte eterna». Otra religiosa, sin ninguna forma posible de haberlo sabido, escribió esa misma noche en su diario: «Hoy muere el canónigo don Gaspar del Búfalo». Y una tercera, en un monasterio fuera de Roma, aseguró haber tenido a la misma hora de su muerte una visión de Gaspar yendo al encuentro de San Francisco Javier, el santo que, según la fe de toda su familia, lo había salvado cuando era apenas un niño. Palotti mismo asistió al funeral en la iglesia de Santa Gala, donde describió un concurso inusitado de gente, de todas las clases sociales. El cuerpo, cerrado en su ataúd, fue trasladado a Albano para ser sepultado en la iglesia de San Pablo, 4 días después de su muerte. Al abrir el féretro, ocurrió algo que dejó perplejos a quienes lo presenciaron. Se sintió un olor suave, que algunos atribuyeron erróneamente a un embalsamamiento que jamás se habría realizado. El cuerpo estaba completamente íntegro, incluso en sus partes internas, a pesar de haber muerto de una supuración pulmonar y de haber padecido escorbuto en vida. No había mal olor. El cuerpo conservaba flexibilidad, al punto de poder sentarlo. La lengua mantenía su humedad, como en una persona viva, y en la espalda algunos testigos observaron manchas rosadas que dibujaban, con extraña precisión, la forma de una cruz. Los relatos de intercesiones no terminaron con su entierro. En julio de 1838, el arcipreste de Lenola escribió sobre el caso de Ottavio Lo Stocco, un joven de 25 años, desahuciado por tisis pulmonar, a quien los médicos ya no daban esperanza.
Alguien le hizo llegar un vaso de agua con hilos de una tela que Gaspar había usado en su última enfermedad. Desde ese momento, el joven comenzó a mejorar hasta quedar totalmente restablecido. En diciembre de 1839, otro testigo, Francesco Ricci, relató el caso de don Lorenzo Soderini, quien sufría una hernia inguinal complicada y dolorosa, resistente a todo tratamiento médico. Le ofrecieron un bonete que había pertenecido a Gaspar, y Soderini se lo colocó sobre la zona enferma e hizo la promesa de una limosna si sanaba. Al día siguiente estaba notablemente mejor y terminó curándose por completo. Décadas más tarde, tras un largo y riguroso proceso, documentado en 5 volúmenes del Proceso de Albano, sobre su fama de santidad, vida, virtudes y milagros, Gaspar del Búfalo fue beatificado por San Pío X en 1904 y canonizado por Pío XII en 1954. El Papa Juan XXIII lo definiría años después con una frase que resume toda su vida: el verdadero y más grande apóstol de la devoción a la sangre de Cristo en el mundo. La historia de Gaspar del Búfalo no es la historia de un hombre sin miedo. Es la historia de un hombre que, a pesar de sus miedos, a la oscuridad, a la cárcel, a las amenazas de muerte, eligió una y otra vez decir: no puedo, no debo, no quiero traicionar en lo que creo. Y quizás esa es la verdadera profecía que nos dejó: recordarnos a cada uno de nosotros que también deberíamos prepararnos. Porque como él mismo predicaba en cada pueblo al que llegaba, todo cristiano está llamado a ser misionero, y el que no lo es, decía, está muerto por dentro o está dormido.